3. Bueno, nos encontramos aquí con el catedrático e investigador Pedro Maldonado. Él es un PhD experto en alimentos. Y por estas preocupaciones que han salido últimamente en la cuestión del arroz plástico, él nos va a explicar qué tipo de pruebas se le hizo para, obviamente, bueno, descartar estas posibilidades de que el arroz ecuatoriano en especial sea un arroz plástico. Pues, démosle la bienvenida al doctor Pedro, pues que nos va a poder discernir estas dudas. Buenos días, Gary, gracias por la entrevista. Te cuento que aquí en la Politécnica el gobierno ecuatoriano pidió hacer un análisis sobre 8 muestras de arroz comercial. Entonces, aquí hay unos equipos especializados en detectar sobre todo espectros particulares sobre cierto tipo de matrices, sean alimentarias o no. Entonces, el arroz tiene ciertos grupos funcionales que responden a ciertos espectros específicos. Entonces, el análisis fue hecho por FTIR, que es un análisis de transformada de Fourier por infrarrojo, y pues prácticamente todas las pruebas salieron negativas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ninguno de estos arroces corresponde a un producto de tipo plástico. Eso es básicamente lo que tenemos aquí. También fue hecho un análisis por DSC, que es un calorímetro diferencial de barrido, que corroboró obviamente que estas muestras corresponden a arroz en sí, ¿no? Arroz comercial común y corriente. Entonces, las pruebas del DSC lo que tratan de buscar son algunas cosas, ¿no? El punto de gelatinización, que para arroz es muy particular, muy específico, ¿no? Pues se pueden hacer también otro tipo de pruebas, pero solo se hicieron estas dos. Pero con eso yo creo que es suficiente para desmentir sobre todo estos rumores. Claro, obviamente, como vemos en las pruebas que hacía una señora de Manta, en la cual encendía el arroz, previamente tú me habías explicado que obviamente el arroz contiene una pequeña... son muy bajas realmente la cantidad de humedad que contiene. Entonces, como cualquier producto, se puede, obviamente, volver combustible, ¿no? Entonces es un producto orgánico que se vuelve combustible y que por eso es lo que se quema, pues obviamente todo lo que es seco. Ahora que nos viene con esto del arroz también queda la posibilidad, también hay ciertos rumores circulando por la red inclusive que dicen que estos snacks, que son, aquí en el país los conocen como chitos o cachitos, también presentan este tipo de características que cuando se les enciende un fósforo, estos se consumen como que fueran plástico. Entonces, no sé si habría esa posibilidad de que quizá forme parte de lo mismo, estamos hablando de lo mismo, o sea, que quizá no necesariamente son sistemas plásticos, digamos, están constituidos por plásticos, sino más bien es por la baja cantidad de humedad que tienen. No sé, ¿sabrías explicar un poco? Sí, es parecido, haciendo analogía al ejemplo anterior que estábamos conversando sobre el arroz, es similar, ¿no? Entonces, si tiene alguna duda sobre cierto tipo de producto, en particular los snacks que estamos conversando, se puede hacer estas pruebas, ¿sí? Estas pruebas aquí en el CIAP, que es el centro de polímeros, en donde trabajamos con este tipo de materiales. Entonces, hay que tener en consideración también el coste económico, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien quisiera fabricar, por ejemplo, un producto extruido, pues a base de cartón, yo creo que no les saldría muy rentable. Hace poco hicimos unas pruebas de extrusión justamente a pedido de la Universidad Técnica de Ambato. Entonces el coste es muy bajito, ¿no? O sea, para hacer un producto extruido de tipo cachitos, ¿no? Que están ahora muy en demanda aquí en el mercado. Entonces nosotros que hicimos pues unas 60 fundas de cachitos con 1 kilo de materia prima. Entonces para hacer los cachitos se necesita una libra 500 gramos de polenta o de sémola, más 500 gramos de harina pregelatinizada de maíz, más conocida como maíz sabrosa quizás en el mercado. Entonces el coste de eso son $2-3
Yo creo que no sería rentable. Claro, frente a, Sí. a hacerlo tú dices frente a hacerlo en plástico, ¿no? Claro, Que el plástico obviamente por ser elaborado implica otro tipo de costes, entonces sale mucho más caro, o sea, no Claro. sería lógico No es hacerlo de lógico. plástico cuando en la materia orgánica, que lo que son harinas, etcétera, es mucho más barato Sí, y obviamente más saludable, entonces no creo que por ese lado los productores estén pensando utilizar plástico que les sale más caro frente a algo que inclusive les va a rentar hacer algún tipo de frente al ministerio de, por ejemplo, de sanidad, al ministerio de salud, que Claro. exige ciertas reglas que se pase, pues ahí se estaría violentando pues ese tipo de cosas y sale por ende más caro, así que bueno. Claro, es lo mismo que estamos conversando con el arroz, ¿no? El arroz tiene el coste por kilogramo, creo que máximo de $1, ¿no? Entonces no te saldría hacer un pellet, un granito de arroz de plástico, cuesta, creo quizás el kilo te costaría mucho más caro que comprar el arroz. Que es para el arroz. Hay otra cuestión también que nos estábamos olvidando, son las características sensoriales del arroz como producto terminado, ¿no? El arroz cocido obviamente tiene un sabor muy particular, es aromático, pues es granulado además, ¿no es cierto? Ahí en el arroz tenemos almidón, entonces al entrar en contacto con agua y por acción del calor, pues estos gránulos de almidón se hinchan, entonces esa característica no tiene el plástico, ¿sí? Entonces, Vea, desde luego, o sea, la claro. primera cocinada Claro. ya eso no se hincha, no va a quedar como plástico, no va a Claro. expandirse Y aún más ni el así sabor ni el olor, ¿no? un análisis que se puede hacer en casa para ver rápidamente si el arroz es pues, realmente arroz o es un producto plástico, como la gente quiere tratar de hacer ver, sería pues por la densidad, ¿no? Entonces el plástico tiene una densidad inferior, muy inferior a la del arroz. Nosotros podemos tomar un envase, un recipiente con agua, sumergir el arroz, pues bueno, sea al arroz común y corriente, sea el plástico que nos quieren supuestamente vender, y los granos obviamente que quedan en la parte superficial del agua de lavado, pues será arroz plástico. Ahora hay que ver una cosa también, ciertos granos de arroz se quedan obviamente en la parte superficial porque no se rompe el intersticio superficial del agua. Entonces, si nosotros sumergimos bien desde un principio todo el arroz, pues no va a pasar esto, ¿no? Pero sí, el plástico flota. Ah, desde luego. Bueno amigos, espero que con esto se hayan dilucidado algunas dudas y agradecemos una vez más al PhD Pedro Maldonado por permitirme hacerle estas preguntas y de esta vez pues también dar la seguridad al país y bueno a los amigos que estén preocupados pues en este sentido de la cuestión del arroz plástico. Así que bueno, muchas gracias y seguiremos en algunas otras ocasiones solventando estas dudas que a veces se presentan. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Pedro. Gracias, Gary.